18, versículo 39, empero vosotros, dice, tenéis costumbre, está hablando Pilato, de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron con voces, otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces, versículo 19:1, tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina, pusiéronla sobre su cabeza y lo vistieron con una ropa de grana. Y decían, salve, rey de los judíos, y dábanle de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez fuera y díjoles, he aquí, os lo traigo fuera para que entendáis, para que entiendan que ningún crimen hay en él. O sea, era inocente. Ningún crimen hay en él. En Mateo 27:15, porque los evangelios tienen diferentes narrativas o diferentes aspectos y diferentes puntos de vista de algunos de los hechos que sucedieron con Jesucristo. Y en Mateo 27:15 dice que el día de la fiesta acostumbrada, el presidente o el gobernador soltara al pueblo un preso y luego tenía que ser el preso que ellos quisieran. Y tenían un preso entonces famoso, yo creo que era famoso como el matón del barrio, que era muy conocido por todos, el ladrón, que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos le dijeron a Pilato, ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Vean ustedes todo lo que sucedió, la corrupción que existió. Todos sabían que él era inocente. Sabían que le tenían envidia porque ya las enseñanzas que ellos traían no pasaban, pero ni siquiera a la mente de las personas. Y como Jesús venía revolucionando con un mensaje de vida, empezaron a llenarse de envidia y sabía que por envidia lo habían entregado. Entonces él, sentado en el tribunal, su mujer le envió una notita y le dijo, ten cuidado porque estás condenando a un justo, a un inocente. Así que ten mucho cuidado porque, dice, me espantó el sueño, dice doña Pilato, que le pasó esto por la noche, porque sabía que Jesús era inocente. Vean ustedes la inocencia de Jesús, cuántas cosas provocó entre muchos de los que estaban en su alrededor. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y que se matase a Jesús. Y respondió el presidente, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato pues les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, que se dice ser el Cristo? Dícenle todos, sea crucificado, que sea crucificado. Y el presidente les dijo, mas ¿qué mal ha hecho? O sea, ¿qué es lo que ha hecho? Mas ellos gritaban más diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, que no podía convencerlos, antes se alborotaban más y más, tomó agua, se lavó las manos delante de todo el pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. Escuche, esto es impresionante. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser
crucificado. Vamos a parar ahí hasta el versículo 26. Hay algo que nosotros podemos notar en la Biblia desde el Antiguo Testamento, por eso es muy importante que ustedes, ¿verdad? Me gusta mucho su atención porque yo quiero que ustedes reciban conocimiento de la Biblia. Que así como en el Antiguo Testamento, así como el sacerdote era un tipo y figura de Cristo, y todo lo que iba a acontecer en la cruz del Calvario, por ejemplo, todos los animales muertos inocentes bajo la ley levítica de los sacrificios, de todo lo que sucedía dentro del tabernáculo, era como un tipo y figura, era como un símbolo de lo que Jesús sería como el antitipo Jesús que iba a ser entregado y crucificado en la cruz del Calvario. Nada de lo que sucedió con Jesús fue una coincidencia, sino que todo fue algo que Dios ya había programado, establecido para salvar a su pueblo de Israel. Y comenzó Dios con el antitipo del tabernáculo para promocionar, para ir a través de los siglos, dando a entender que Él vendría y que se sacrificaría en la cruz del Calvario para poder alcanzar el perdón eterno de nuestros pecados a través del derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento encontramos que todo esto, lo que sucedía, estaba lleno de tipos, de sombras, de símbolos que estaban señalando hacia el futuro, y eso es precisamente la intención de todo lo que Dios comenzó a hacer cuando sacó a los israelitas de Egipto. Comenzó a enseñarles un prototipo de lo que sería el sacrificio de Jesús. Entonces todo esto apuntaba hacia la realidad o el cumplimiento o a la esencia de lo que Jesucristo vendría a hacer. Y esto sabemos claramente porque la palabra de Dios es la instrucción más precisa, es la verdad que tenemos, y es como nosotros nos damos cuenta que por las profecías cumplidas, vemos que solamente en la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario se cumplieron, óigame bien, más de 60 profecías. Por eso todos los acontecimientos, todo lo que sucedió alrededor del juicio de Jesús ya estaba profetizado. Era parte del plan de Dios. Era algo que Dios ya había planificado desde, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había preparado todo esto. Ya había, el Cordero ya había sido, dice la Biblia, ya había sido ordenado desde antes de la fundación del mundo. Entonces se cumplen más de 60 profecías hechas con siglos y siglos de anticipación, y esto es lo que nosotros podemos entender como cada una de esas profecías, aunque pasaron siglos para cumplirse, se cumplieron con una precisión impresionante. Todo se cumplió de la forma precisa, establecida por Dios, y con una forma tan exacta y tan perfecta acerca de todo lo que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que Cristo vendría y haría, y cuando Éste viniera al mundo, cuando Cristo viniera al mundo, dice la Biblia que se los declararía a sus discípulos, y como lo hizo con sus discípulos, a los que estaban cerca de Él, Jesús sí les hablaba, les decía qué muerte había de morir, cómo Él había venido para ser sacrificado, y eso es algo precioso. Y otra de las pruebas, o pudiéramos decir la segunda prueba de inspiración de la Biblia, es la conocida como la de los tipos. Un tipo es un personaje, o sea, es una cosa que tiene que ver con su contraparte, y se conoce como el antitipo, o sea, el que toma el lugar del tipo en el Antiguo Testamento.
El antitipo es el cumplimiento de la verdad de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Es como un relato. El Antiguo Testamento es el antitipo de lo que vendría a acontecer cuando Cristo se presentara aquí en la tierra. La Biblia habla con lujo de detalles cómo Jesús sería sacrificado, cómo Cristo vendría y sería destrozado, desechado, vendría a ser calumniado, angustiado de una forma impresionante, y todo esto era el antitipo de lo que vendría a ser Jesús. Ningún otro libro que ustedes puedan buscar tiene los tipos y los antitipos de la forma en que la Biblia los estableció, porque solamente Dios lo pudo hacer. Nadie puede escribir y decir va a pasar esto, y va a decir y va a acontecer de esta forma y de una forma tan perfecta y tan coordinada como lo es la Biblia. Ningún otro libro habla de esto, y escrito con muchos siglos de anticipación. Así que encontramos entonces la veracidad de la Biblia, la veracidad de la palabra de Dios. Y vamos a ver esto también en la vida de Barrabás, porque no fue coincidencia, no fue un accidente que un hombre identificado como Barrabás haya sido soltado, haya sido perdonado y hecho libre en el lugar de Jesús. Es tan perfecto todo que fue en el día preciso, en el momento preciso, en el momento exacto, en la fiesta exacta donde se soltaba un preso anualmente. Y aquí vemos cómo realmente Barrabás no es una simple coincidencia, no fue algo que sucedió por accidente, sino que es un símbolo del pecador. Es como un retrato, como un antitipo de lo que es el pecador. Y Barrabás, en su ejemplo, vemos que en la providencia de Dios es como un retrato del pecador. ¿Qué es un retrato? Es un símbolo, es un tipo, es una sombra, es una señal de lo que es el antitipo, y eso es precisamente lo que esto representaba. Y este tema de la Biblia que termina con Barrabás, vemos que comenzó precisamente en el jardín del Edén, donde vemos que Dios sacrifica un animal para darles vestiduras a Adán y a Eva. Y vemos y vamos a ver cómo todas las cosas del Antiguo Testamento, los sacrificios, el sacerdocio, los símbolos, la serpiente levantada en el desierto, todos estos eran retratos, símbolos que tendrían su cumplimiento en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de los tipos de las sombras y de las señales del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 1, que todo lo que acontecía en el Antiguo Testamento era sombra de lo que sería lo real y lo verdadero. Dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, sino que sería el antitipo. Sería lo que vendría a suceder. O sea, todos los sacrificios que se ofrecían continuamente no podían hacer perfectos a los santificados, pero era un antitipo de lo real que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Y en este mismo libro, capítulo 6 del libro de los Hebreos, versículo 6, comienza diciendo: estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los sacrificios del culto, los oficios del culto. Mas el segundo, solo el pontífice una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por los pecados para que fueran perdonados, y todo lo que tenía que ver, aunque a lo mejor existía algún tipo que el pueblo no entendiera o lo ignorara, aún así alcanzaba el perdón.
Versículo 8, dando a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino por el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera en pie. Pero vean ustedes, versículo 9, mas estando ya presente Cristo, óigame bien, pontífice de los bienes que habían de venir. Mas estando ya presente Cristo, vemos que llegó el tipo de el antitipo. O sea, aquí encontramos que era figura de aquel cuerpo, de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes, sacrificios que no podían hacer perfecto a los santificados por causa de la conciencia. Y en el versículo 11, estando ya presente Cristo, pontífice por los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, vemos que suceden tres fenómenos sobrenaturales. Sucedieron, número uno, un terremoto, después hubo tinieblas, y también dice la Biblia que el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque es Dios el que se introdujo al hombre a través de este sacrificio, y fue de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Cuando esto sucede, está indicando que era Dios quien lo rompía, y no hay nada ya que estorbe para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios, porque ahora la muerte de Cristo, su cuerpo destrozado, su cuerpo deshecho, su sangre derramado, nos hablan de un camino nuevo y vivo para poder entrar a la presencia de Dios sin la ayuda del hombre. Notemos esto. Ya no se necesitan presentes y sacrificios hechos por los sacerdotes, que eran hombres comunes como usted y como yo, para poder entrar a la presencia de Dios. Aquí vemos que se cumple precisamente una de las profecías más importantes de la Biblia. Ya sin la ayuda de Dios, sin ningún mediador, sino solo por su sangre preciosa, dice la Biblia, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, estando ya presente Cristo, se abre el telón de las posibilidades para que nosotros podamos tener una comunión profunda con Dios. Si no estamos disfrutando de esa comunión profunda con Dios, se está perdiendo de algo muy, muy importante en su vida, porque ya no existe nada que nos pueda impedir tener comunión con Dios. Simplemente con arrodillarnos en la sala, en la recámara, donde quiera que nosotros nos encontremos, en el trabajo, en cualquier lugar, podemos tener una comunión abierta, profunda con Dios, y no hay nada que nos impida a nosotros poder disfrutar de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestras manos y en nuestros corazones. Gracias, Jesús. Por lo menos diga: muchas gracias, Dios, por esa comunión que me ofreces y que puedo tenerla abierta y profunda contigo. Versículo 10 del capítulo 9 del libro de los Hebreos dice que todo esto consistía en viandas, en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, sino, no es a saber, no de esta creación, y no, óigame bien, por sangre de machos cabríos, ni de becerros,
sino que por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza rociada de los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual se ofreció a sí mismo a Dios sin mancha y sin contaminación, para limpiarnos de las obras de muerte, para poder servir al Dios vivo. Así que por eso es un mediador, el mediador de este nuevo pacto, para que, interviniendo muerte del testador, entonces desde que muere el testador, desde ese momento comienza a tener validez el testamento. La muerte de Cristo nos asegura que estamos en una nueva etapa, donde ahora la gracia y el amor de Dios son los que predominan, los que están funcionando, los que están obrando, los que nos llevaron a nosotros a obtener una gran bendición y una gran salvación que no se puede comparar con nada, absolutamente nada. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? O sea, vemos que cuando habla la Biblia de todo esto, vemos que Cristo cumplió todo esto en mi lugar. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo en mi lugar. Cuando es liberado Barrabás, bueno, también a lo mejor. Cuando fue liberado Barrabás, ¿qué fue lo que sucedió? El intercambio. Vemos entonces que todo lo que contenía el Antiguo Testamento me mantenía alejado de la comunión profunda con Dios, pero cuando se intercambió esto, se fue el pecador y entró el Redentor. Esto sucedía precisamente como lo vemos en el libro de Levítico capítulo 16. A este acto del capítulo 16 de Levítico se le llama el chivo que se escapa, y vemos que el otro se mataba. Ustedes han oído hablar de eso, ¿verdad? Uno significa que el que moría estaba representando la muerte de Cristo. El que se dejaba ir simboliza que Cristo es el que resucitó. El que se dejaba libre para que se fuera, dice que simbolizaba a la resurrección, pero el que se quedaba para ser sacrificado era precisamente para el perdón de los pecados. ¿Qué significa esto? Que cuando es liberado, se lleva lejos, tan lejos como está el oriente del occidente, todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. O sea, dice la Biblia que Él perdonó todos nuestros pecados y dice que jamás se vuelve a acordar de ellos. Nosotros, desde el momento en que intercambiamos, en que Jesús se puso en el lugar que nosotros deberíamos de estar, desde ese momento hemos recibido el perdón, hemos recibido la liberación, hemos recibido, óigame bien, las misericordias, las bondades de Dios, hemos recibido su amor y hemos recibido el regalo más precioso que pudiéramos jamás haber recibido en esta tierra, la liberación del pecado y de la muerte. Gloria a ti, Señor. ¿Sabía usted? Este hombre que estaba ahí preso, estaba esperando ser ejecutado, esperaba que lo mataran, ser crucificado, pero vemos que cuando es liberado es libre, pero realmente libre. Yo me imagino que ha de ver a lo mejor Barrabás dicho, wow, esto no me lo esperaba. Yo esperaba tomar el lugar que va a tomar él, pero sin embargo,
Cuando Él toma mi lugar, me hace a mí libre. Barrabás es un tipo de pecador y de lo que Dios hizo con nosotros y de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Y vemos que algún día tenía que ser canjeado, que algún día tendría que ser cambiado por Jesús. Escúcheme bien, al Jesús estar en la cruz del Calvario hubo un intercambio. Nosotros, dice la Biblia, que estábamos muertos en delitos y pecados. De hecho, Romanos dice, por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios, no teníamos esperanza, vivíamos sin Dios en el mundo, no sabíamos a dónde íbamos sin rumbo por la vida. Pero cuando entendimos el intercambio que hizo Cristo por nosotros para perdonarnos, para liberarnos, eso debe de ser motivo de mucha alegría, de mucho contentamiento y de servir a Cristo, pero con todo su corazón. Cuando hay agradecimiento, óigame bien, se sirve a Dios con todo el corazón. El día que entiendas que eras un Barrabás miserable y que estabas condenado a la muerte, entonces es cuando te vas a dar cuenta de la importancia que tiene lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Fue destrozado, fue desechado, varón de dolores en nuestro lugar, porque los que deberíamos de estar ahí colgados o en ese lugar seríamos nosotros. Todo lo que sucedió con Jesús no fue una simple coincidencia. El plan de Dios es un plan perfecto. Y Barrabás es un tipo del pecador y de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y vemos que cuando fue canjeado por Jesús, ¿cómo se miraría Barrabás? ¿Cómo se le miraría la cara? ¿Estaría así? Dice, pues me van a liberar. ¿Qué diría? Qué triste. Imagínese usted cuál sería la reacción cuando estaba condenado a muerte. ¿Cuándo se iba a imaginar Barrabás que tuviera la posibilidad de ser libre? ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado nosotros, antes de conocer a Jesús, en nuestra ignorancia, que hubo alguien que pagó el precio por nuestros delitos? Que hubo alguien que fue canjeado por nosotros. Que hubo alguien que tomó nuestro lugar. Que hubo alguien que fue a morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos disfrutar de la libertad de los hijos de Dios. ¿Cuándo se iba a imaginar Barrabás? Si Jesús no hubiera estado presente allí en ese momento, si Jesús no hubiera estado en ese lugar, si Jesús no estuviera siendo juzgado en ese momento y en ese lugar, óigame bien, Barrabás se hubiera muerto. Pero lo más triste es que hubiera muerto sin haber sido redimido, sin haber sido perdonado sus pecados, sin haber tenido la oportunidad de oír que había alguien que estaba dispuesto a ponerse en su lugar para perdonarle sus pecados. Barrabás estaba sentenciado por una ley justa, porque la justicia demanda castigo a cualquier persona que transgrede las leyes, sean civiles o sean morales. Tienes que pagar por tu irresponsabilidad.
Por alguna razón Dios estableció las leyes civiles. Las leyes civiles están establecidas para tratar por todos los medios de detener la maldad y la anarquía del hombre. Para eso están establecidas las leyes. Vemos entonces que Barrabás estaba por ser sentenciado por algo que realmente merecía el castigo. Como lo que sucedió en el capítulo 9, Lucas 23. Vayan ustedes conmigo a Lucas 23. Vean lo que sucedió precisamente en el momento en que Cristo estaba crucificado en la cruz del Calvario. Lucas 23, 39 dice de esta manera: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban a Jesús. Miren nomás, hasta antes de morir estaba uno allí injuriándole, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprende y le dice: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros, escuche usted, y nosotros a la verdad, justamente, subraye usted la palabra, justamente padecemos. El que la debe, la paga. Tienes que pagar tus responsabilidades. Nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos. Fíjese lo que le dice: porque estamos recibiendo lo que nosotros sembramos, estamos cosechando lo que nosotros sembramos. Nuestros hechos están hablando de que estamos aquí porque estamos pagando por todo lo que hemos hecho, pero Él es inocente. Él es inocente, reconoció su pecado y dijo: merezco el castigo y no le echo la culpa a nadie de lo que estoy pasando. Porque es muy común en ese tiempo que cuando una persona comete errores, luego busca a ver a quién echarle la culpa. Pues son mis papás, tuvieron la culpa, pues yo soy así por mis papás. Y estoy haciendo esto y esto otro porque el medio ambiente al que me estoy criando. Y a todo le echamos la culpa. Pero hasta que no reconoces, vean ustedes que el reconocimiento es lo que trae el perdón. Nosotros a la verdad estamos padeciendo por algo que cometimos. Reconoció su pecado, no le echó la culpa a nadie, no le dijo: si eres tú y el otro, a ver, hazlo tú, o esto o lo otro, sino que vemos que no fue ni sus padres, ni el medio ambiente, ni que yo fui ladrón porque mi papá y mi mamá esto, porque me crié allá, me crié de esta manera, me crié sin papá, me crié sin mamá. No, vemos que esto realmente comenzó en el jardín del Edén. Donde comenzó esto fue precisamente cuando Dios se allega al hombre y le dice: Adán, Adán, ¿qué es lo que has hecho? Y Adán inmediatamente dijo: la mujer que me diste. En otras palabras, si no me hubieras dado a esta, yo estuviera mucho mejor. Y no hubiera pecado contra ti. Fuera el hombre más santo de toda la tierra. Sería San Juan. Pero ¿qué vemos? Que esto comenzó precisamente en el Edén. Si no me lo hubieras dado a esta mujer, yo no lo hubiera hecho. O si yo fuera soltera, sería misionera, dice. Y si fuera soltero, sirviera a Dios. Mentiras, mentiras, mentiras. Hasta que no reconocemos nuestros pecados, no va a llegar el perdón.
si yo busco la forma y me doy cuenta que no hay nada que pueda abortar, nada que pueda cambiar el plan de Dios para mi vida, yo me voy a parar firme en la brecha y no me voy a mover. Porque nada puede abortar el plan de Dios en nuestras vidas. Este hombre estaba, dice la Biblia, sentenciado por ser pecador, había quebrantado la ley, y vemos que desde el momento en que reconoce su pecado, Jesús extiende su amor y su misericordia hacia él y le dice: por haber reconocido, por haber aceptado, por haber entendido la condición en la que estabas, desde hoy yo te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. Gloria a ti, Señor. Amén. Desde hoy. Vemos que exactamente eso es lo que Dios busca. Cuando vemos aquí esta situación de Barrabás, este quebrantamiento de ley, este estilo de vida que había vivido, es la primer fase en la que nosotros nos identificamos con él. Su brazo justiciero nos ofrece a nosotros el pago con su muerte para ser canjeado por nosotros, para que podamos nosotros adquirir la libertad. Barrabás sabía que Jesús era inocente. ¿Saben por qué? Porque en Lucas 23, versículo 4, dice que entonces estaba Pilato y le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiéndole, él le dice: tú lo dices. Tú lo dices. Mas ellos porfiaban diciendo, alborotando al pueblo. O sea, este tipo de audiencia estaba allí y Barrabás estaba presente. En el versículo 14 les dijo: me habéis presentado a este por hombre que desvía al pueblo, y aquí he preguntado yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en este hombre de aquellas cosas que lo acusan, y ni aún Herodes, porque os remití a él, y aquí que ninguna cosa digna de muerte encontró en él, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Y allí estaba Barrabás, pero jamás se imaginaba que iba a ser él. Pero cuando vemos que esto realmente, cuando sucedió en esta primera fase en la que Barrabás comenzó a recibir los beneficios de la liberación, cuando entendemos que Cristo pagó el precio por nuestros pecados, que Él pagó por lo que nosotros teníamos que pagar, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios verdaderamente libres de todo pecado, de toda maldad, de todo lo que nosotros éramos. Y eso causa en nosotros de que realmente nos damos cuenta que Jesús no fue despreciado, no fue desechado, no fue destrozado de la forma en que a nosotros quizás no lo pudiéramos entender, sino que vemos que a través de ese sacrificio nos estaba a nosotros liberando de toda la culpa de pecado que estaba dentro de nosotros y que no podíamos deshacernos de ellos. En Isaías 53 dice la Biblia que fue despreciado y desechado. Despreciado y desechado. Fue precisamente este desprecio, este maltrato, Isaías 53:3, lo que nos trajo a nosotros esa liberación. Él sufrió los dolores, Él sufrió la muerte, Él sufrió todo lo que Él sufrió, lo deberíamos de haber sufrido nosotros. Experimentaba el quebranto.
Ciertamente, a través de esta forma, dice el versículo 4, llevó Él nuestras enfermedades, sobre todo la enfermedad del pecado, y sufrió nuestros dolores. Vean ustedes que está hablando, que lo está analizando como que nosotros éramos los que deberíamos de llevar ese dolor. Nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido, mas Él herido fue, ¿por quién? Por nuestras rebeliones, molido por nuestra paz. El castigo de vuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahí está el intercambio que Dios hizo para que nosotros fuéramos liberados. Gloria a ti, Señor. Todo lo que padeció Jesús nos pertenecía a nosotros. Todo lo que Él sufrió nos pertenecía a nosotros. El justo por los injustos, el inocente por los culpables, el que no conoció pecado por los pecadores, el que no debería de haber pasado por esa situación por nosotros lo hizo. Entonces vemos que todo el castigo de Jesús fue sobre Él cuando debería de ser para nosotros, y vemos que Cristo murió por nosotros. Y dice que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para hacernos justicia delante de Dios y poder a nosotros decirnos: estás libre. Y una de las cosas más importantes que nos damos cuenta es que mi querido Barrabás sabía que no tenía ningún mérito para poder alcanzar la libertad. No teníamos ningún mérito para que nos soltaran. Sabíamos perfectamente que había pecado y que nosotros, por nuestros propios méritos, no podíamos ser liberados. No podíamos hacerlo por nuestra propia iniciativa. No podíamos hacerlo ni siquiera caminando de rodillas, ni azotándonos la espalda, ni haciendo esto, ni haciendo lo otro. No teníamos méritos para ser liberados, pero gracias a Cristo Jesús, que un día se puso en nuestro lugar, canjeó su vida por nuestra vida para hacernos libres. Libres, 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 completamente libres. Por eso tenemos que aprender de esta libertad de la que Cristo nos hizo libres. Jesús nos liberó. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 3, vemos lo que Jesús hizo con nosotros. Con esto termino, pero quiero que lo leamos muy detenidamente. Tito, capítulo 3, versículo 3. Vamos a ver algo muy, muy interesante en esta porción que vamos a leer. Lo vamos a hacer de una forma consciente para que podamos apreciarlo mejor y ver lo que Dios hizo por nosotros. Porque también nosotros, bueno, vamos a decirlo, también yo, ¿le gusta o no? Porque también yo era necio en otro tiempo. Era rebelde, era extraviado, sirviendo a las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mas por su misericordia
nos salvó por el lavacro de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Eso éramos exactamente, ese es el retrato de lo que nosotros éramos. Es el prototipo de Barrabás, lo que nosotros éramos, pero ahora somos justificados. Ahora hemos alcanzado misericordia. Ahora la sangre de Cristo responde por nosotros, porque por gracia sois salvos. Esto es por la fe, no es algo de nosotros, es un don de Dios. El arrepentimiento es también un don de Dios. Y en esta preciosa y gloriosa mañana quiero decirle que ya alguien murió en la cruz por ti. Que ya alguien canjeó su vida por la tuya. Y que no necesitas vivir ya más en condenación, porque dice la Biblia que los que están en Jesús ya no viven en condenación. Ya no somos de la noche ni de las tinieblas. Ya no pertenecemos a las tinieblas del mundo, pertenecemos a la luz de Jesús. Tenemos entonces que andar como hijos de luz, que la luz de Dios brille, que la luz de Dios esté en nosotros, que la luz de Cristo alumbre al mundo, porque dijo Jesús que nosotros somos la luz del mundo, y el que me sigue no anda en tinieblas. Tenemos la lumbre de la vida. Cristo ha hecho posible todo esto por nosotros. A Él sea la gloria, la honra y el honor en esta tarde preciosa. Pónganse de pie, por favor. Muchas gracias. Démosle gracias a Dios. Podemos decirle en esta tarde: gracias por haber canjeado tu vida por la mía. ¿Puede decírselo? Puede decirle: Señor, gracias por el intercambio que hiciste. Gracias por haberte ofrecido en la cruz del Calvario en mi lugar, porque yo merecía ese lugar. Yo merecía ser colgado. Yo merecía ser menospreciado. Yo merecía haber sufrido por ti. Yo debería de haber sufrido por causa de mi pecado. Pero gracias a que te pusiste en mi lugar, es que ahora soy perdonado. Venga aquí a este lugar.